empecemos entonces de una buena vez la clasecita del día de hoy. Voy a hacer rápido la parte teórica que falta y lo que más me interesa es hacer ejercicios contigo, ¿ok? Quiero hacer ejercicios. Espérame que no he borrado la pizarra de la hora anterior. Ayer habíamos visto la ubicación de los elementos en la tabla periódica. Habíamos visto cómo ubicar un elemento en la tabla periódica. Seguramente que lo recuerdas. Seguramente que recuerdas cómo es que ubicamos a un elemento en la tabla periódica en función a su, ¿qué cosa? En función a qué ubicamos a los elementos. Ayúdame. En función a qué se ubican los elementos. A su configuración electrónica. En función a su configuración electrónica. Pero la configuración electrónica está en función a lo que se llama número atómico. Los elementos se ubican según su Z, según el Z. Y bueno, claro, el número, no peso, peso atómico no, número. Ten cuidado, criatura. Ten cuidado con eso. Un ratito. Entonces, eso hemos visto ayer. Hemos visto cómo ubicar un elemento según su número atómico. Los elementos se ubican en la tabla no solamente para tenerlos ordenaditos, para decir, mira, ahí está el sodio, está por acá, el litio está por acá, el cloro está por acá. No, no es para eso, ¿ok? Los elementos se ubican para poder tener una información adecuada sobre sus propiedades. ¿Nadie me quiere? ¿Por qué nadie te quiere, Mateo? ¿Qué fue? Tranquilo, por lo menos tu mamá te debe querer. Alguien te debe querer, o sea, no creo que no. Hoy es mi último día. Oh, rayos. Es el amigo de los videos. Pensé que era un alumno. Es su último día. Oh, rayos. Bueno, esas cosas pasan. Esas cosas pasan. Ya, es. Pucha, amigo, ni modo. Ni modo, tranquilo, las cosas son así a veces. Los recordaré en mi corazón. Gracias, amigo, gracias por tener en cuenta a la gente. Las cosas son así, o sea, a veces se dan algunas oportunidades y siempre un cambio tiene que ser para mejorar, de todas maneras, los cambios tienen que ser para mejorar. Si por ahí hay algún cambio, algo pasa en nuestra vida, es con la idea de que ese nuevo suceso sea mucho mejor. Así que, criatura de Dios, es por las clases, está genial, amigo Mateo. Mis mejores deseos entonces en todo lo que tengas que hacer y en todo lo que te propongas. Bien, entonces, criatura, vamos a continuar. Te estaba hablando de que los elementos en la tabla periódica se van a ordenar, pero la idea es que estos elementos puedan tener las propiedades, de tal manera que si yo veo, por ejemplo, el oxígeno en el grupo 6A de la tabla periódica, pueda decir, mira, el oxígeno tiene estas propiedades. Le gusta ganar electrones, forma óxidos, tiene cierto tamaño, tiene una electronegatividad determinada, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los elementos se ubican con ese objetivo, se ordenan en la tabla periódica para poder predecir algunas propiedades. ¿Ok? Entonces, criatura de Dios, la clase del día de hoy sigue siendo tabla periódica, pero ahora voy a hablar de las propiedades. ¿Me sigues el viaje, por favor, Adriana? ¿Me sigues el viaje, por favor, Adriana? Me vas a ayudar, ¿ya? Me van a ayudar todos ustedes, por favor, en general, para hacer esto rapidito, porque me interesa hacer ejercicios. Es lo que más me importa para que la idea quede más clarita, para que no haya dudas. Entonces, tabla periódica es el tema principal. Tiene ciertas propiedades. Hablemos entonces de algunas propiedades periódicas de los elementos. ¿Qué propiedades periódicas
tienes que saber. Los elementos tienen algunas propiedades que tienen un comportamiento especial y que se pueden predecir según la ubicación del elemento en la tabla periódica. La primera propiedad que vamos a ver es el famoso radio. El radio. El radio atómico. ¿Qué es el radio atómico? ¿Qué es el radio atómico? El radio atómico hace referencia al tamaño del átomo. ¿Qué tan grande o qué tan chiquititito es un átomo? ¿Ok? Algunos átomos son más grandes que otros, obvio que sí. Por ejemplo, el helio es un átomo muy pequeñito. Si tú lo comparas con el francio o con el osmio o con el cesio, hay una gran diferencia, criatura de Dios. Hay una gran diferencia entre esos átomos. Entonces, esa diferencia, criatura, es en base a la ubicación en la tabla periódica. Voy a poder predecir el tamaño de un átomo viendo la ubicación de los elementos en la tabla. ¿Ok? Criatura, ¿a qué se refiere entonces el radio atómico? Se refiere al tamaño. Está relacionado a qué tan grande o qué tan chiquititito es un átomo. Se refiere entonces al tamaño. Aquel átomo que tenga mayor radio atómico es más grande. Aquel elemento que tenga menos radio es más chiquitito. Es más chiquitito. Entonces, se refiere al tamaño del átomo. Está. Ahora, ¿cómo lo calcularon? Porque medir el radio no es tan sencillo, obvio. O sea, yo no puedo agarrar un átomo, no puedo agarrar un elemento. Ahí está, el elemento tiene su núcleo y tiene alrededor una región extranuclear llamada también la nube electrónica. Ahí está. Entonces no es tan fácil, o sea, yo no puedo agarrar una regla y decir, mira, desde el núcleo hasta la región más externa de la nube es el radio del átomo, mides el radio y ya está. No es así. ¿Por qué? Porque recordarás que la nube electrónica es una región que no está muy bien definida, es una región algo difusa, ¿verdad? Es una región un poquito difícil de determinar. Entonces, lo que han hecho muy inteligentemente los científicos, los físicos y los químicos es medir la distancia que hay entre dos núcleos de dos átomos idénticos enlazados entre sí. Entonces, de manera muy práctica, muy inteligente, muy ingeniosa, como no podíamos medir, como no se podía medir el radio directamente, lo que los químicos han hecho, lo que los químicos han hecho es medir la distancia que hay entre núcleo y núcleo, porque los núcleos, recordarás que sí son regiones definidas. La nube electrónica no, pero los núcleos sí. Entonces, la distancia entre dos núcleos de dos elementos idénticos enlazados entre sí, le han puesto cierto valor, han podido calcularla. Y la mitad de esa distancia es lo que nosotros conocemos como radio atómico, que hace referencia a qué tan grande o qué tan chiquitito es un átomo. Se dice que los átomos en sí no se pueden ver si no son imaginados como son. Ana María, son partículas que no se pueden ver porque tu ojo no tiene el poder de ver cosas muy pequeñas. No se pueden ver cosas, algunas cosas tú no puedes ver. Por ejemplo, tú no puedes ver una bacteria. No puedes ver la bacteria, ¿sí? Porque son tan pequeñitas que necesitas de una herramienta todavía para poder verla. Es por eso que te digo que no se pueden ver, pero no significa que no existan. Existe el átomo, claro que sí. Al ojo no, pues no hay forma, ¿no? Ok, sí, porfa, trata de enfocarte en clase, porque si no estoy hablando por gusto y no tiene sentido, mejor nos podemos a chatear y conversamos de lo que quieras, porque en realidad, no, si quieres conversar, podemos conversar.
Profesor, profesor, Dime, Angélica. entonces, si tengo que definir entre la diferencia de los radios de los átomos, ¿podría explicarse Te escucho por... muy, espérame, te escucho muy bajito, no sé por qué. ¿Puedes hablar más fuerte, por favor? Entonces, ¿ahora sí me escucha? Más o menos, a ver, dime. De los radios atómicos por la nube, entonces, o sea, por la nube. Claro, a ver, la nube, en el átomo, la parte que está rodeando al núcleo viene a ser toda la nube electrónica. Sí, esta región, sin embargo, no se puede calcular de manera sencilla. Entonces, cuando hablamos de radio, estamos hablando de qué tan grande. Hace referencia al volumen, o sea, hace referencia al núcleo y a toda su nube. Más o menos algo así. Suponiendo que el radio tiene una forma, el átomo tiene una forma esférica, el radio atómico vendría a ser todo esto. La distancia que hay desde el núcleo hasta la parte más externa de la nube, que es lo que tú me estás mencionando. Sí, pero no se puede calcular directamente. Es la observación que estoy haciendo con esta gráfica. Pero lo que tú dices es correcto. Es el radio el que está relacionado a qué tan grande puede ser un átomo, medido desde el núcleo hacia la parte más externa de la nube electrónica. Gracias, profesor. De nada, Angélica. ¿Puedo continuar? ¿Ya no te vas a distraer? ¿Puedo continuar? Hoy día es un día medio raro, es un día todo extraño, no sé por qué, en todos los salones están medio así. Continúe. Listo, perfecto. Gracias, amiga Rosa. Entonces, el radio atómico tiene un patrón de comportamiento. ¿Cuál es ese patrón de comportamiento? Los elementos tienen un comportamiento muy particular respecto al radio atómico. En el caso de elementos que pertenezcan al mismo periodo, en un mismo periodo, para un mismo periodo, los átomos van a aumentar de radio mientras más hacia la izquierda estén. O sea, ¿qué significa esto? Si, por ejemplo, tengo el potasio, que es un elemento del cuarto periodo, ya sabes qué es periodo, ¿no? Sabes qué es periodo, son las filas de la tabla periódica, hemos visto eso el día de ayer. Si tienes el potasio, por ejemplo, y el calcio, y quieres comparar de entre estos dos, ¿quién es el más grande? Dice la teoría que el más grande es el que está más hacia la izquierda. Entonces, para mi ejemplo, entre potasio y calcio, el potasio es ligeramente más grande, tiene mayor radio que el calcio, porque está más hacia allá. Entonces, en un periodo, el radio aumenta hacia la izquierda. El radio atómico aumenta hacia la izquierda. ¿Qué pasa en un grupo? Recuerda que un grupo son las columnas de la tabla periódica. Un grupito son las columnas de la tablita periódica. ¿Qué pasa en un grupito? En un grupito, el radio aumenta hacia abajo, de arriba hacia abajo. Mientras más abajo estés, eres más grande. Por ejemplo, si quiero comparar el sodio con el potasio. Sodio y potasio pertenecen a la misma familia, están en la misma columna, en el mismo grupo. Sin embargo, el sodio está en el tercer nivel y el potasio está en el cuarto nivel. El potasio está más abajo. Si yo quiero comparar en tamaños, ¿quién es más grande? Ayúdame. ¿Quién tiene mayor radio? ¿Quién tiene mayor tamaño? El potasio. ¿Por qué el tamaño? Gracias, porque el tamaño aumenta en un grupo, aumenta hacia abajo. Por lo tanto, el potasio será grandote. El potasio será grandote y el sodio será más chiquitito. ¿Sí? Porque aumenta en un mismo grupo hacia abajo. Ese es el patrón de comportamiento. Por eso se le llama propiedad periódica. Porque cada cierto intervalo, como habíamos visto ayer, las propiedades se van a ir repitiendo. ¿Ya? El radio atómico, por ejemplo, tiene esa característica, ¿no? Ahora, una variante del radio atómico es el radio iónico, ¿sí? Que es una variante de lo que acabamos de ver.
El radio atómico es el radio para átomos en estado neutro, o sea, sin carga. En el caso del radio iónico, es el radio de moléculas que adquirieron carga, o sea, cationes y aniones. ¿Qué tienes que recordar para el radio iónico? Hay dos casos que vamos a aprender que pueden venir en tu examen de admisión. El caso 1. ¿Cuál es el caso 1, criatura de Dios? Para el mismo elemento. Para un mismo elemento, criatura. Recuérdame, por favor, ¿cómo es la reglita? Tú sabes esto, ¿no? ¿Cómo es la reglita en el caso del mismo elemento? ¿Lo recuerdas? ¿Me puedes ayudar? ¿El catión es menor que el anión? Muy bien. El catión, voy a poner un elemento cualquiera, tiene menor tamaño que el átomo neutro. Y el neutro tiene menor tamaño que el anión. Entonces, si te preguntan para un mismo elemento, comparar el radio, el tamaño entre catión, el neutro del mismo elemento, estoy hablando del mismo elemento, ¿eh? Y el anión del mismo elemento, siempre el catión es chiquitito, el átomo neutro es un poquito más grande y el anión es más grande todavía. Tiene mucho que ver con el hecho de que él haya perdido electrones. Dos cositas, criaturas. Si él pierde electrones, estás reduciendo la nube electrónica. Si tienes, por ejemplo, un átomo. ¿Sí? Que tiene por acá 2 electrones y acá un electrón. Y él también, es el mismo átomo, ¿ya? Es el mismo átomo, mira, es el mismo átomo. Si es el mismo átomo, ahí está el núcleo y sus electrones alrededor. Tiene 3 electrones, él tiene 3 electrones. Estoy hablando para el caso del litio, litio 3. Él es el litio, litio 3. Pero imagínate que a él le voy a quitar un electrón para convertirlo en catión. ¿Qué crees que va a pasar? Si yo le quito un electrón, ¿qué crees que pasa con el tamaño de su nube, de su nube electrónica? Disminuye, mira. Por lo tanto, él se hace más chiquitito. Él tiene un radio y su radio es menor porque ha perdido electrones. Es por eso que el catión es más chiquito que el átomo neutro. Ahora, no solamente es el hecho de que pierda, algo importante también pasa aquí, es que en este caso, ahora la cantidad de protones supera a la cantidad de electrones. Los protones en ambos casos son 3. Aquí hay 3 protones, acá también hay 3 protones. Pero en el segundo caso, hay más protones que electrones. Acá solo hay 2 electrones. Por lo tanto, hay una atracción de las partículas positivas a las partículas negativas. Como acá hay más protones respecto a los electrones, hay una atracción mayor todavía del núcleo a la nube electrónica. La nube electrónica se va a acercar más hacia el núcleo, haciendo que el tamaño sea menor. Se reduce más todavía el volumen del átomo. Es por eso que el catión es más chiquitito que el neutro. Ahora, lo contrario pasa cuando el átomo gana electrones. Por ejemplo, ya no quiero que sea catión, ahora quiero convertirlo en anión. En anión, aquí hay un electrón, pero como ha ganado uno más, ya tendría 4. Ahora el número de electrones está superando a los protones. Como acá hay más electrones, entre ellos van a ejercer una repulsión tan intensa que la nube electrónica se expande. Los electrones entre ellos, como ahora hay más electrones, hay una ligera repulsión. Y esa repulsión hace que el tamaño del átomo crezca, que aumente. Por eso es que el anión tiene mayor volumen. ¿Sí? Esa es, criatura de Dios, la razón por la cual el catión es más chiquitito, el neutro es intermedio y el anión es más grande. Segundo caso es ahora, ya no para el mismo elemento, sino para átomos isoelectrónicos. Caso 2, entonces, para isoelectrónicos.
para isoelectrónicos. Los isoelectrónicos son átomos que tienen la misma cantidad de electrones, pero son átomos diferentes. ¿Ah? Ahí está, 3 átomos voy a colocar. El catión potasio, el neón como átomo neutro y el flúor como anión monovalente. Ahí está. Los tres átomos tienen la misma cantidad de electrones. Absolutamente los tres tienen la misma cantidad de electrones. ¿Qué dice la reglita? La reglita dice lo siguiente: mientras menor sea tu Z, mientras menos sea tu Z, mientras más chiquitito sea tu número atómico, tu radio tiene que ser más grande. Son inversamente proporcionales. Y lo contrario pasará, pues, ¿no? Lo contrario pasará en el caso contrario. Mientras más grande, mayor sea tu Z, tu tamaño es más chiquitito. ¿Quién de ellos tiene mayor número atómico? El sodio. Mientras más grande sea tu Z, tu tamaño es menor, eres más pequeño. Por lo tanto, entre estos tres, ¿quién es el más chiquitito? El que tenga mayor Z. El sodio es más chiquitito. Lo contrario pasa si tu Z fuera menor. Mientras menos número atómico tengas, tu tamaño es grandote. De estos tres, ¿quién tiene menos número atómico? El flúor es 9. Y el neón tiene un tamaño intermedio. Entonces, esta reglita es importante también. Mientras menor sea tu Z, mayor es tu radio. Mayor es tu radio. ¿Okay? Eso tienes que recordar. Propiedad 2. Propiedad 2. Esta es la propiedad 1. La propiedad 2 se conoce como potencial de ionización o energía de ionización. Algunos elementos tienen mayor potencial de ionización, algunos elementos tienen menor potencial de ionización. ¿Qué es el potencial de ionización o energía? Voy a ponerle energía, ¿ya? Porque es el término que más se emplea. Ahora, potencial también puede ser, ¿ah? Energía de ionización o potencial de ionización. Recibe cualquiera de esos dos nombres. ¿Qué viene a ser la energía de ionización? Es otra propiedad evaluada en los elementos. Se refiere a la energía necesaria, es la mínima energía, es la energía mínima necesaria, la energía mínima, mira que estoy poniendo la palabra mínima que necesitas para quitarle electrones a un átomo, ¿sí? Es la energía mínima necesaria para quitarle un electrón a un átomo. Ojo con lo que voy a poner acá, en estado gaseoso. A ver, no entiendo. Lo que pasa, criatura, es que quitarle un electrón a un átomo requiere energía. Si yo le quiero quitar un electrón a un elemento, le tengo que dar energía. Esa energía mínima se llama energía de ionización. Esa es, y no todos los elementos tienen la misma energía de ionización. En algunos casos es muy fácil quitarle electrones, sobre todo a los metales. En algunos otros casos es bien complicado quitarle electrones, sobre todo en los gases nobles, por ejemplo. Entonces, va a depender mucho de su ubicación en la tabla periódica. Va a depender mucho de la ubicación en la tabla periódica. Entonces, tienes un átomo neutro, pero primera observación, tiene que ser un átomo en estado gaseoso. Ahora, una cosa que se suele confundir mucho es creer que acá solo aplican los gases nobles. No. Recuerda que todos los elementos pueden pasar por cualquier estado de agregación. No estoy diciendo que la energía de ionización sea solo para los elementos que están en estado gaseoso en la naturaleza, o sea, los gases nobles y el HFON. No estoy diciendo eso. Porque recuerda que cualquier elemento puede estar en estado gaseoso si juegas con sus temperaturas
de fusión y de vaporización o de ebullición. El oro puede ser un gas, claro. Si le damos energía, lo podemos convertir en gas. La plata, el cobre, a pesar de que a condiciones ambientales son metales, son sólidos, yo los puedo convertir en gas. Esta energía de ionización es para todos los elementos, pero el elemento tiene que estar en estado gaseoso. Porque para poder quitarle un electrón a un átomo, no le vas a quitar un electrón a un sólido. No le vas a quitar electrones a un líquido. Porque en la energía de ionización, si tú tienes un sólido, si por ejemplo este fuera un sólido, y le quiero quitar electrón, le voy a dar energía. Lo primero que va a pasar con esa energía que le estás aportando, no vas a quitarle electrones. Lo primero que va a pasar es un cambio de fase y se va a volver líquido. Si le sigo dando energía, esto no va a quitar electrones, se va a convertir en un gas. Y recién cuando es gas, le sigues dando energía, lo conviertes en el cuarto estado de agregación, el estado plasmático, que hemos visto la primera semana de clase. La materia ionizada. Justamente a eso se refiere esta propiedad. ¿Cómo voy a crear, cómo puedo obtener una sustancia que está ionizada dándole energía? Y esta energía que le vas a dar a este elemento para quitarle un electrón es lo que se conoce como la energía de ionización. La mínima energía que necesita este átomo que está en fase gaseosa ya para quitarle un electrón y convertirlo en catión. Ahí está, ya lo convertí en catión. Y su electrón se va, se le está arrancando un electrón. Entonces, la energía de ionización es la que estoy poniendo acá. La energía que requiere un elemento para quitarle un electrón cuando está en estado gaseoso. Esta propiedad es muy evaluada para todos los elementos. Algunos requieren poca energía, o sea, tienen baja energía de ionización, otros requieren mucha energía. Criatura de Dios, ¿cómo es el patrón de comportamiento? En un periodo, los elementos que están más hacia la derecha requieren mayor energía, Mientras más a la derecha estés, necesitas mucha energía. Pregunto entonces, para un mismo periodo, si yo tengo, por ejemplo, a ver, se me ocurre, espero que se esté entendiendo. Se me ocurre, por ejemplo, vamos a comparar el sodio con el cloro, ¿ok? Comparamos sodio con cloro. Por acá está el sodio, es un ejemplo, ¿ah? Y por acá está el cloro. Sodio, grupo 1A, cloro, grupo 7A, y están en el mismo periodo, en el periodo 3. Pregunto, clase, para todos, ¿a cuál de ellos dos será más fácil quitarle electrones? ¿A cuál de estos dos elementos será más fácil quitarle electrones? Sodio. Cloro. Al Sodio. Sodio. A ver, ponte de acuerdo porque hay dos claves. Sodio, profe. Sodio. Sodio. ¿A quién? El cloro. Ajá. ¿Qué dice la teoría? Que en un periodo, recuerda que ellos dos están en el mismo periodo, en un periodo la energía de ionización aumenta hacia acá. O sea, en otras palabras, ¿quién tiene mayor energía de ionización? El cloro. El cloro. ¿Y qué es energía de ionización? La energía que necesitas para quitar electrones. Él necesita más energía para quitarle electrones. Él no necesita mucho. Con poco le puedes quitar. Mi pregunta fue, ¿a cuál de ellos le quito electrones con mayor facilidad? El que necesita menos energía, o sea, el sodio. Quitarle electrones al sodio es muy fácil, porque tiene baja energía de ionización. En cambio, el cloro, su energía de ionización es superior. Por lo tanto, es más difícil quitarle electrones. ¿Se entiende? Entonces la respuesta era sodio. Quitarle electrones a él es muy sencillo, ya que tiene baja energía de ionización.
Ahora, otra cosita más. Y ya con esto cierro esta partecita. Otra cosita más. No le puedes quitar un electrón nada más. Puedes quitarle más electrones. O sea, puede haber una segunda o una tercera o una cuarta ionización. ¿Sí? Cuando ya hay varias ionizaciones, si hay varias ionizaciones, cada vez va a ser más difícil. Cada vez es más difícil quitarle electrones. Quitarle electrones a él es relativamente fácil. Pero si ahora al catión yo le quiero quitar electrones, le tengo que dar también energía para una ionización segunda, para una segunda ionización. ¿Qué dice la teoría? La teoría dice que mientras vayas haciendo más ionizaciones, porque puede haber una tercera, una cuarta, una quinta, etcétera, mientras más ionizaciones haya, cada vez es más difícil quitarle electrones. Por lo tanto, una tercera ionización de este elemento, del elemento M, necesita más energía. Entonces, la ionización, la energía de una tercera ionización es superior a la energía de una segunda ionización. Y la segunda ionización necesita más energía que la primera vez. La primera vez es fácil. La segunda vez es un poquito más complicado. La tercera es más difícil todavía. La cuarta requiere más energía todavía. Mientras más ionizaciones haya, es cada vez más complicado. Es como que a ti te roban tu celular por primera vez, ¿no? Te agarran el horno y te arranchan el celular en el carro una primera vez. Ya la segunda, el choro va a tener que ser más ingenioso. No te va a agarrar del horno todas las veces, todas las semanas no te va a agarrar el celular. Porque ya la segunda vez que te quieran robar, tú vas a estar más alerta, más atento. El ratero va a tener que gastar más energía para poder robarte. Y una tercera peor, porque tú ya vas a estar recontra atento, vas a ir con guardaespaldas a la calle para que no te vuelvan a robar. Cada vez que le robes un electrón a un átomo, es cada vez más complicado. Te va a costar un poquito más. ¿Ok? Igual te roban. Bueno, depende, ¿no? Depende del lugar en el que estés. Bien, hasta ahí entonces voy a pasar a borrar y empiezo a hacer la siguiente propiedad. Profesor, ¿podría repetir la parte del número 2 en el ejemplo que hizo? ¿Cuál mamá? ¿Esto? Sí, ¿O esto? ese. De ¿Cuál? abajo, ese. Esta. Ujú. Ya, a ver. A ver, criatura. Todos los electrones, todos los átomos pueden sufrir la pérdida de electrones si es que tú le das energía. A esa energía que tú le vas a entregar a un átomo para quitarle electrones y convertirlo en catión con la pérdida de un electrón, a esa energía le llamamos energía de ionización, que no se ve muy bien porque hay un brillo fastidioso. Le llamamos energía de ionización. ¿Sí? Es una energía de ionización. Entonces, si yo le quiero quitar un electrón a este elemento, que tiene que estar en estado gaseoso, ojo, tiene que estar en estado gaseoso, tiene que estar en estado gaseoso. ¿En serio? ¿Te vas a poner a golpear ahora? Sí, el día de hoy es un día muy incómodo, no sé por qué. Como que o soy yo que he despertado de malas y todo me molesta, o no sé, la verdad no sé, pero ya está, me siento el día muy raro, muy pesado. Entonces, te decía, el elemento, criatura de Dios, el elemento que está en estado gaseoso, si tú le quieres arrancar un electrón, tienes que darle energía. Esa energía que le vas a entregar se llama energía de ionización. Si tú le das energía, mira, le quitaste el electrón. Ahora, los elementos, no todos tienen la misma energía, no todos necesitan la misma energía. Algunos elementos como el... Un ratito, por favor.
Listo, ahora sí. Listo, te decía entonces, criaturita, que todos los elementos requieren energía para poder quitar electrones. Algunos más, algunos menos. Por ejemplo, el sodio, que está más hacia la izquierda en la tabla periódica, requiere poca energía. ¿Por qué? Pierde electrones con facilidad. Quitarle electrones a él necesita menos energía de ionización. En cambio, el cloro, que es un elemento que está más hacia la derecha, necesita más energía. Por eso puse esta flechita. En un periodo, la energía de ionización aumenta hacia allá. ¿Qué significa esto? En la tabla periódica, los elementos que están más hacia acá van a necesitar mayor energía para poder sufrir la pérdida de un electrón. Los que están más hacia la izquierda necesitan menos energía para poder quitarle un electrón. A eso le llamamos energía de ionización. Y había olvidado, o estoy omitiendo, lo del grupo. Oye, en un grupito, también, así como se evalúa para periodos y para grupos, acá también faltaba eso. En el grupo, la energía de ionización aumenta de abajo hacia arriba. O sea, un elemento que está muy arriba necesita más energía para quitarle un electrón. Un elemento que está muy abajo pierde electrones con mayor facilidad. Entonces, hacia arriba aumenta. Entonces, ¿qué pasaría si, por ejemplo, yo te pido comparar la energía de ionización entre se me ocurre, el oxígeno y el selenio, por ejemplo? Oxígeno y selenio pertenecen al mismo grupo, pero dice la teoría que en un grupo, mientras más arriba estés, la energía de ionización debe ser mayor. O sea, ¿quién de estos dos requiere más energía para arrancarle electrones? El oxígeno. Porque está más. Muy bien, gracias hermano. Muy bien, Juan. Porque está más arriba. Mientras más abajo estés en un grupito, es más fácil que te quiten electrones. Necesitas menos energía para poder ionizar. ¿Se entiende, criatura? Lo vi en su mirada. ¿Que el profe lo oye ahorita? Listo, criatura de Dios. Entonces, hasta ahí. ¿Todo claro? ¿Puedo borrar? Para pasar a la siguiente propiedad. Profe. Lo que me interesa. Dime, mamá. Profe, en la parte de radio atómico, cuando puso ahí, eso, lo que ha dibujado son dos átomos distintos. Sí, son dos. ¿Esos de acá? Ajá. Son dos átomos iguales. Ya, o sea, usted está midiendo. ¿Por qué lo puso de? Son dos radios. La distancia que hay entre núcleo y núcleo. Ya. Ya, profe. Gracias. Gracias, Nayeli. Energía, o también llamado potencial de ionización. Perfecto lo que dice Mendiana. Ahora sí, voy a tomarle foto un ratito para borrar. Yo.
¿Qué fue, Valerie? ¿En qué estás, Valerie? ¿Qué estás haciendo? A ver, acá dice... a ver. ¿A qué se refiere? Angelito dice, ¿a qué se refiere si hay varias ionizaciones? Angelito, me refiero a lo siguiente. No solamente vas a quitarle un electrón. Si deseas, puedes quitarle más. Claro, por ejemplo, a ver. Rapidito, esta partecita, porque si no, yo quiero hacer ejercicio, si no, no nos va a dar tiempo. A ver, te había puesto, criatura, el elemento M, que es un átomo que está recibiendo energía, y le voy a llamar energía de ionización 1. Es lo mismo, es energía, es la primera ionización. Y si le doy energía, lo voy a convertir en un catión. Está perdiendo su electrón, el electrón se va feliz. Ahí está su electrón. Ahora, ¿a él le puedo seguir quitando electrones? Claro, si tiene más electrones, si tienes más electrones, te puedo seguir quitando. Sí, te puedo quitar más. Le voy a dar entonces otra vez energía para una segunda ionización. Ahí está, una segunda. Ahora entonces el átomo ya se convierte en un catión divalente, porque ya ha perdido 2 electrones, y ahí está el segundo electrón que sale. Puedo hacer lo mismo las veces que quiera, si es que hay electrones. A él le puedo quitar un electrón más, una tercera ionización. Mira, le doy una cantidad de energía más para una tercera ionización y lo convierto en catión trivalente. Mira, ahí está. Se convierte en... y el tercer electrón se va. Mira, ya perdió 3 electrones. Cuando yo digo varias ionizaciones, me refiero a esto. Acá está la primera, acá está la segunda, acá está la tercera. Y lo que dije es que mientras haya más ionizaciones, cada vez te va a costar más. Quitarle electrones la primera vez necesita cierto valor de energía, cierta cantidad de energía. Quitarle electrones, un electrón, la segunda vez va a necesitar más energía que la primera. Es cada vez más difícil, necesita cada vez más energía. A eso me refiero entonces. La energía en una tercera ionización le gana a la energía de la segunda. Quitarle electrón la tercera vez va a costar más que la segunda. Y quitarle electrón la segunda vez cuesta más que la primera. Se gasta más energía que en la primera. Amigo Angelito, eso es a lo que me refiero. ¿Se entiende? ¿Ángel? Angelillo. ¿Dónde estás, Angelito? Ángel, ¿estás ahí? Sí, profe, gracias. Listo, hermano, de nada. De nada, criatura. Si está más abajo en el grupo, ¿tiene menos energía? No. A ver, Adriana, tranquila. Si está más abajo en un grupo, no tiene menos energía. Recuerda que esa energía no es la que tiene, es la energía que necesita. La palabra es necesaria. Entonces, si tú me dices el oxígeno y el selenio, mientras más abajo estés, ¿tienes menos energía? No, no es que tengas, requieres menos energía. La palabra correcta ahí es requiere. Hago la observación a lo que estás poniendo, amiga Adrianita. Mientras más abajo estés, requieres menos energía para quitarte electrones que si estás más arriba. ¿Quién de ellos dos requiere mayor energía de ionización? El que está más arriba. Mientras más arriba estés, necesitas más energía. Mientras más arriba estés, necesitas más energía para quitarte electrones. Amiga Adriana. Listo, tercera propiedad. Y con esto ya quiero empezar a hacer tu librito. Viene a ser la llamada afinidad electrónica. No te rayes mucho con la afinidad electrónica porque son valores que experimentalmente todavía no se han llegado a determinar para todos los elementos. Es una de las propiedades que no está muy bien estudiada, ¿sí? De hecho, no se menciona mucho, ni siquiera en la universidad se habla mucho de afinidad electrónica. Sin embargo, sí es una propiedad que está considerada en tu prospecto. Pues vamos a hablar así a grandes rasgos lo que es la tercera propiedad, la afinidad electrónica.
La afinidad electrónica, pequeña criatura, es una propiedad similar a la que acabamos de ver, similar a la energía de ionización, solo que la diferencia está en que esta es la energía para quitarle electrones. Esta es la energía para que ese átomo gane electrones. Gracias, Valerie. Excelente, mamá. Esa es la diferencia. De ahí no te tienes que rayar, no te tienes que rayar. Es casi lo mismo. La afinidad electrónica es la energía involucrada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón. Y ahí está la diferencia. En el primer caso era cuando pierde un electrón, para quitarle un electrón. En el segundo caso es cuando el átomo gana. Esta de acá ya no es cuando el átomo pierde electrones, sino cuando gana electrones. Energía involucrada cuando un átomo va a ganar electrones. Y la ecuación es casi la misma. Mira, voy a usar ahora el elemento D. Voy a usar a la D. Ahí está el átomo D. Tiene que estar en estado gaseoso, obvio. Y voy a hacer que él gane un electrón. Va a ganar un electrón y se va a convertir en anión. Ahí está. Adquiere carga negativa. Es igual, es lo mismo. Solo que ahora va a liberar energía. Esta energía es a la que le llamamos nosotros afinidad electrónica. Esta energía es la llamada afinidad electrónica. ¿Sí? Ahora, hay un detallito con la afinidad electrónica. Es que, a ver, Ana María, a ver. En el primer caso, en la energía de ionización, la energía de ionización era la energía que requiere un átomo para quitar electrones. Le voy a dar energía a este elemento para arrancarle su electrón y convertirlo en catión. En el caso de la afinidad electrónica es lo contrario. Tienes un átomo y vas a hacer que este átomo gane un electrón para convertirlo en un anión. Y producto de este proceso, ¿sí?, de esta ganancia de electrones, existe la liberación de energía. Esta energía que se está liberando es la que recibe el nombre de afinidad electrónica. La energía que está involucrada cuando un átomo en estado gaseoso gana un electrón. La energía que este átomo está liberando cuando gana un electrón. ¿Sí? Ahora, aquí hay un paréntesis, criatura de Dios. Espero que no te rayes con esto. Es que en el caso de afinidad electrónica hay dos posibilidades, no hay una única posibilidad. Porque casi siempre, este es el caso más general, pero algunos elementos muy estables, como los elementos del grupo 2A y 8A, su afinidad electrónica es... Y 2B. Dime. Y 2B también. Ah, ya, perfecto. Y 2B, en este caso, lo que vas a ver es lo siguiente. Mira, el átomo en estado gaseoso va a ganar un electrón, pero como es muy estable, tengo que provocar inestabilidad para que ese átomo acepte el electrón. Y eso lo vas a provocar dándole energía. Mira, en el primer caso la energía era parte de los productos. Es un proceso que libera energía. Pero la afinidad electrónica también puede ser cuando consumes energía. Parecido, ¿no? Parecido, solo que ahora la energía está en los reactantes. Hay dos posibilidades entonces. Lo normal, lo que casi siempre se cumple, y lo que se cumple solamente para algunos elementos que tienen configuración más estable. Cualquiera de los dos es afinidad electrónica. Oye, pero se parece bastante a él. Ya, no, espérate, es que acá es quitarle electrones, convertirlo en catión. Acá no está quitando electrones, está ganando. Esa es la diferencia. Ahora, ¿cuál es el patrón de comportamiento? Porque esta es una propiedad que también tiene un patrón de comportamiento.
igualito que él, su patrón de comportamiento es el mismo. En un periodo, la afinidad electrónica aumenta hacia la derecha. Y en un grupo, y en un grupito, la afinidad electrónica aumenta hacia arriba. La afinidad electrónica aumenta hacia arriba. ¿Listo? Ahora, la cuarta propiedad es para mí la más importante que vamos a ver. Concéntrate en esta propiedad porque es la más importante. ¿Sí? Valerie, ¿en qué estás, Valerie? ¿En qué estarás, Valerie? Concéntrate. Concéntrate porque te estoy viendo. Criatura de Dios, la cuarta propiedad es la electronegatividad. Es la electronegatividad. Justo por eso es importante que tengas la cámara encendida. Para poder, bueno, no voy a estar viéndote cada rato, pero por lo menos volteo y veo que estás en otra cosa. O veo que estás almorzando recién. Provecho. Provecho, criatura de Dios. Entonces, criaturita, te decía que esta propiedad la tienes que aprender sí o sí. ¿Qué es la electronegatividad? Para empezar, la electronegatividad se evalúa solamente cuando el átomo se enlaza químicamente con otros. ¿Ok? La electronegatividad es una propiedad evaluada cuando hay enlace. Y casualmente hay un grupo que no se enlaza con nadie, que son los famosos gases nobles. Los gases nobles son tan estables que no se van a enlazar con nadie. Los gases nobles no se enlazan ni con ellos. No vas a ver nunca, por ejemplo, que el helio está unido a su amigo. El helio no se une ni a su amigo. Es tan estable que prefiere estar solo en la naturaleza, independiente. Es muy independiente. Tiene una configuración química muy estable. Los gases nobles no se enlazan. Ahora, ¿hay excepciones? Sí, claro, hay muchas excepciones. Algunos gases nobles sí, bajo ciertas condiciones especiales, se pueden enlazar, como el caso del xenón y el radón, por ejemplo. Pero eso a nivel pre no nos importa. A nivel pre, los gases nobles no se enlazan. Y como la electronegatividad es una propiedad que se evalúa cuando hay enlaces químicos, los gases nobles no participan en la electronegatividad. Primera observación. ¿Qué es electronegatividad? La teoría dice que la electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo para atraer electrones cuando forman enlace químico. Capacidad de un átomo para atraer electrones cuando forman enlace. Cuando forman enlace químico. ¿Sí? Aguanta, no te entiendo. A ver, un ejemplo muy particular, o muy conocido, mejor dicho. El caso del hidrógeno cuando se enlaza con el flúor. Entre el hidrógeno y el flúor hay un enlace. Este es el enlace. Es el enlace que lo vamos a estudiar la siguiente semana. Se da por compartición de electrones. En este caso, se comparten electrones. Los electrones deberían estar exactamente al medio. Deberían estar exactamente al medio. ¿Ok? Pero pasa algo. Uno de ellos tiene mayor electronegatividad que el otro. ¿Qué significa eso? La capacidad para atraer electrones en uno de ellos dos es mayor. Recuerda que electronegatividad es capacidad para atraer electrones cuando formas enlace. Particularmente, el flúor es el elemento más electronegativo. ¿Qué significa eso? Que en el enlace, en realidad, los electrones que están formando el enlace no están al medio, se acercan más al flúor, porque el flúor es muy electronegativo. Tiene mucha capacidad para atraer a los dos electrones que están formando el enlace hacia su lado. En este enlace, entonces, los electrones que están haciendo el enlace se acercan más hacia el flúor porque el flúor tiene mayor electronegatividad, es más electronegativo. Y esto,
La siguiente clase que vamos a estudiar nos va a ayudar a entender por qué algunas moléculas son polares y otras son apolares. El agua, por ejemplo, es una molécula muy polar. Eso se debe justamente a la diferencia de las electronegatividades. Se debe a la distribución de las regiones. Vamos a estudiar eso a mayor detalle más adelante. Solo quiero que te quedes con el concepto. Esto me importa más. La electronegatividad, capacidad que tiene un elemento para atraer electrones. El hidrógeno es poco electronegativo, por eso es que los electrones se van más con el flúor, por su electronegatividad. Aquí hay una diferencia de electronegatividades. Entre los dos, el flúor gana, los electrones se van hacia su lado. Y tiene un comportamiento en la tabla periódica. ¿Cuál es el patrón de comportamiento en la tabla periódica? ¿Cuál es el patrón de comportamiento en la tabla periódica? La lógica es la misma que en energía de ionización y en afinidad electrónica. Entonces, en un periodo, la electronegatividad va a aumentar hacia la derecha. Los elementos que están más hacia la derecha son más electronegativos. En este caso, los que están más a la derecha es el grupo de los no metales. Los no metales, que están más acá en la tabla, tienen mayor electronegatividad. En cambio, en un grupito, la electronegatividad aumenta de abajo hacia arriba. Un elemento. Profesor, Dime, mamá. profesor, ¿puede, por favor, su cámara? Mamá, ¿está mal enfocado? Dime, criatura, dime. No te escuché bien. Si puede, por favor, bajar un poco su cámara. No se puede ver mucho la pizarra por abajo. ¿Ahí? No entiendo qué quieres. No te escucho bien, te escucho entrecortado. Solo te escucho cámara, pero no sé si es que quieres que apague la luz o... No, profe, le O sea, decía que si podía bajar la cámara, pero ya está bien ya. Ah, ya, perfecto. Gracias, mamá. Entonces, gracias, criaturita. Entonces, mira el comportamiento de la electronegatividad. Los elementos en un periodo tienen mayor electronegatividad mientras estén más hacia la derecha. Y en un grupo, mientras más arriba estés, eres más electronegativo. Por ejemplo, si yo tengo la tabla periódica en un periodo, por ejemplo, vamos a poner acá ejemplo. Y con esto quiero que me ayude mi amigo Johan. Ayúdame, Johan. Tienes por acá, nuevamente, el periodo. En el periodo 3 de la tabla periódica. En el tercer periodo, el sodio, que está en el grupo 1A, y el cloro, que está en el grupo 7A. Acá están los gases nobles, etc. Ya está. Ahí está, el sodio y el cloro. Criatura de Dios, ¿quién de ellos dos es más electronegativo? ¿Qué dice la teoría para un periodo? El cloro. Más hacia allá este. ¿Cuál? El cloro. El Clorox. cloro. El cloro. Exacto, porque la electronegatividad para un mismo periodo aumenta hacia allá. O sea, el cloro es más electronegativo que el sodio. El cloro es más electronegativo que él. ¿Y qué es electronegatividad? Capacidad para atraer electrones cuando se enlace con algún elemento. ¿Sí? Si, por ejemplo, el hidrógeno está por aquí arriba, ¿sí? Entre el hidrógeno y el cloro, ¿quién es más electronegativo entre el hidrógeno y el cloro? Cloro. El cloro. El cloro. El cloro. Es por eso que cuando se enlace el hidrógeno con el cloro, los electrones se van a acercar hacia quién. Se acercan más hacia el más electronegativo. No están al medio, ni están acercándose al hidrógeno. Se acercan más al más electronegativo. Eso es electronegatividad, a tenerlo muy en cuenta, por favor, porque la siguiente semana y la subsiguiente vamos a hablar mucho de diferencia de electronegatividades.
Criatura de Dios, hasta ahí te ayudé. Vamos a resolver Profe. entonces. Dime, mamá. Dime. Profe, ¿hay alguna, o sea, al momento que usted dice que los electrones se juntan más al elemento que es más electronegativo, ¿eso afecta en algo al enlace? Claro que sí. Claro que sí. Los enlaces se clasifican en función a estas electronegatividades. Vamos a hablar del enlace iónico cuando los elementos tienen una diferencia en sus electronegatividades muy grande, como por ejemplo el sodio, que tiene baja electronegatividad, y el cloro, que tiene alta electronegatividad. Cuando la diferencia es muy grande, el enlace se llama enlace iónico. Afecta el tipo de enlace. Ya no va a haber compartición de electrones, porque acá ya él va a perder y él va a ganar. Se llama enlace iónico y atracción entre un catión y un anión. Si la diferencia no fuera tan cercana, o no fuera tan, mejor dicho, no fuera tan grande, como por ejemplo el oxígeno con el cloro, que están muy cerca, como no tienen mucha diferencia en sus valores de electronegatividad, van a compartir electrones. El enlace ya no es iónico, es covalente. ¿Sí? Vamos a hablar entonces de tipos de enlace la siguiente semana. Gracias, profe. Esa es una pregunta ya de la siguiente. Macarena, creo que fuiste tú. Sí, profe. ¿Se entiende? Sí, todo claro. Chévere. ¿Listo? Profesor, una consulta. Dime, mamá. Yo había escuchado que los halógenos no eran electronegativos. No, los gases nobles. Los halógenos sí lo son. Los Ahí gases está. nobles no. Los gases nobles, recuerda que la electronegatividad se evalúa cuando formas enlace. Se evalúa al formar enlace. Los gases nobles son elementos que no forman enlace, por eso no son electronegativos. Pero los halógenos sí, de hecho los halógenos son los más electronegativos que hay. El elemento más electronegativo es el flúor. Entre todos los elementos, el flúor es el más poderoso. ¿Sí? El flúor es el más poderoso. Criatura de Dios. Y solamente a manera de resumen, entonces, en la tabla periódica, vamos a tratar de sintetizar todo lo que hemos visto hasta ahora según la ubicación de los elementos. Otra vez. Ups. Hágale el pare, profe. Sí, ahorita voy un ratito, déjame terminar de dibujar esto. Parado y sin polo, profe. Obvio. Hícele la cabeza. Parado sin polo por dos. A cabezazos, profe. De arranca, nomás. Sin Me oreja. gusta la violencia, amigo. No a la violencia, por favor. No incentives aquí. Criatura de Dios. Entonces, en la tabla periódica, los elementos que estén más hacia abajo y más hacia la izquierda son aquellos que tienen mayor radio. El radio, entonces, el radio atómico o iónico aumenta en este sentido. El radio atómico, la primera propiedad que vimos, el radio atómico o el radio iónico. La otra propiedad, que es muy importante, es el carácter metálico. Este carácter metálico se refiere al comportamiento del metal. ¿Cómo se comporta un metal? Tiene brillo, tiene capacidad para formar cationes, ¿sí? Se oxidan los metales. Entonces, mientras más hacia la izquierda y más abajo estés, tienes mayor capacidad de comportarte como un metal. Por ejemplo, entre el sodio y el oro, por ejemplo, que está por acá, ¿sí? Los dos son metales, pero ¿quién es más metal? Parece el oro, pero no, el sodio es más metal, se comporta con mayor carácter metálico. El carácter metálico aumenta hacia acá. En sentido contrario, las otras propiedades, las que aumentan en un periodo hacia la derecha y en un grupo hacia arriba, son todas las demás, ¿no? Tenemos por acá la primera, la energía o potencial de ionización.
Tenemos la afinidad electrónica, también es una propiedad que aumenta en ese sentido. Tenemos la electronegatividad, que es la que acabamos de ver. Y tenemos también el carácter no metálico, los que se comportan como no metales. Por eso los no metales están en esta parte, en esta región de la tabla están los no metales. Sí, toda esta región, mientras más allá y más hacia arriba, eres más no metal. Criatura de Dios, empecemos a resolver tu material. Gracias, Anita. Eso no es bueno para su aura. Oye, nuestra amiga Adriana es bien mística, ¿no? Es bien mística, mi amiga Adriana Flores. Me da curiosidad. Me da curiosidad conocer a mi amiga Adriana Flores. En serio. Una persona muy calmada, muy de hacer viajes astrales. Ah, es chamana. Ah, ya. Es chamana nuestra amiga. Haces amarres, seguramente. ¿Sabes hacer amarres, amiga Adriana? La fuerza oxidante también aumenta en el sentido de la electronegatividad. A ver, fuerza oxidante, ya, está bien. Sí, de hecho es una consecuencia. Es la capacidad para oxidar a alguien, ¿sí? La capacidad para oxidar. Y para oxidar tienes que quitarle electrones a alguien. ¿Y quiénes son los que quitan electrones? Los no metales. La fuerza oxidante también aumenta en el mismo sentido, amiga Valen. Tienes toda la razón. Que no sabe ingresar. Dije amarres, no milagros. Criatura de Dios, amiga amarradora, entonces vamos a pasar a tu librito. Abre tu librito. Voy a empezar, criatura, por la parte del repaso. ¿Por qué? Porque los ejercicios de la parte inicial están muy largos. No están complicados, pero nos vamos a demorar mucho resolviéndolos. Quiero avanzar más ejercicios. Así que, por favor, no es que esté menospreciando tu nivel ni nada de eso, ¿ah? Para nada, para nada. Pero como ustedes son babies y estamos empezando recién, ahí hay un detallito con el material inicial. Están medio tediosas las preguntas y no te quiero traumar, no te quiero asustar. Porque eres un bebé. Si hay alguien en este salón que tiene mucho nivel, pues puede ir avanzando las preguntas de la parte inicial, no hay problema. Por lo pronto, yo voy a arrancar la resolución de los problemas a partir de la página 154. ¿Sí? 154, entonces, criatura de Dios. Uy, hace demasiado calor. A ver, ve leyendo la pregunta 1. Ve leyendo la pregunta 1. ...154, amigo Messi... ...154... Listo, tenemos poco tiempo. Pregunta 1, ¿ya? Las propiedades de los elementos químicos son funciones periódicas de sus, en otras palabras, casita de sus números atómicos, ¿ok? Muy bien, clave cuac. Miguelito, ¿estás acá también, Miguel? Hace tiempo que no te escucho hablar, Miguelito. Estás muy calladito. La pregunta 1, entonces, casita. Las propiedades
de los elementos en la tabla periódica son función de sus números atómicos. La ubicación de un elemento es función de su Z. Clave casita. Pregunta 2. Los elementos X y Y son consecutivos en la tabla periódica. ¿Ya? ¿Qué significa que sean consecutivos? Que estén ubicados uno al costadito del otro. ¿Ok? Entonces, si tienes un elemento X, al costadito debe estar el Y. Y recuerda que el número atómico aumenta, esto me olvidé de colocar acá, el número atómico en un periodo aumenta hacia allá. O sea, si él es Z, el Y debe ser, si son consecutivos, el Y debe ser Z más 1. Si son consecutivos. Si él es Z, él es Z más 1, porque el Z aumenta hacia allá. Si el isótopo más estable de X tiene 12 neutrones, a ver, dice que el isótopo más estable de X tiene 12 neutrones y 11 protones en su núcleo, y 11 protones, dice, ¿no? Y 11 protones en su núcleo, entonces el Z de X es 11. El Z de X es 11. Si él es 11, él debe ser 12. Si son consecutivos, él debe ser 12. En la tabla periódica se ubican uno a continuación del otro. Los elementos X y Y son consecutivos. El isótopo más estable de X tiene 12 neutrones y 11 protones. Y te piden el número atómico de Y. Clave entonces, dedo en la pregunta. Diablita, diablita. Ay, diablita, como debe ser. Clave entonces, dedito. Pregunta 3. ¿Qué marcas en la pregunta 3? ¿Cuál de los siguientes elementos no es un anfígeno? Otra vez dedito, otra vez diablita, Dedito. porque todos ellos, azufre, selenio, oxígeno y teluro, pertenecen al grupo a la familia anfígeno. Criatura, anfígeno, ¿qué grupo es? 6. 6. 16. 6A, profe. 6A, 16. 6A, o como dice Grupo 16. L como nuestra, IUPAC 16. o como dice nuestra amiga vidente, nuestra amiga Una 16. astróloga, 16, ¿sí? Recuerda que según la IUPAC, el 6A era lo mismo que decir columna o grupo 16. Así que 16 también está bien. Clave de la 3 entonces, el silicio, mis hermanos, el silicio está ubicado, ¿ocete polar? ¿Qué? ¿Qué es un ocete polar? Su mnemotecnia. Bueno, es que yo me sé la mnemotecnia maleada, por eso yo no sé qué es ocete polar. Allí me enseñaron de otra manera. En la 2 dice protones y neutrones en el núcleo de X. Sí, Valerie, sí. A ver. Neutrones tiene 12 y protones tiene 11. O sea, acá están los neutrones más los protones, sería su número de masa, sería 23. Valerie, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuál es tu duda? Valerie, ¿cuál es tu duda? Valerie. La respuesta, no, la respuesta es 12. Te piden el número atómico de Y. De Y. No te piden el número de masa, te piden el número atómico de Y. O te piden el número de masa. No, te piden el número atómico de Y. Lee la pregunta bien, por favor. Pregunta 4. Profe. La diferencia, dime mamá. En la 2, cuando decía que el isótopo más estable, ¿estable a qué se refiere?
El isótopo más estable es el isótopo más liviano, ¿recuerdas? El que está en mayor abundancia, el que pesa menos, porque mientras tengas menos masa, eres, entre comillas, más estable y no te vas a desintegrar. En cambio, los que son más pesados son más inestables y se paran desintegrando. Más estable significa que tienen menos número de masa. Eso es floro en realidad, no tiene nada que ver con la pregunta. Sí, no tiene que ver con la pregunta. Ya, profe. De nada. Pregunta 4. La D. 4 dedos dice Lucecita. 4 dedos dice Lucecita. Dedo. Efectivamente. 4 es la D. A ver, la diferencia y un no metal. Hemos visto la diferencia entre un metal y un no metal. Los metales tienen brillo y son dúctiles y maleables. Los no metales son opacos y no son dúctiles, son frágiles y quebradizos. Los metales son buenos conductores del calor y la electricidad. Los no metales son malos conductores y se usan incluso como aislantes, ¿verdad? Pero todas esas propiedades son propiedades físicas. La ductibilidad es una propiedad física, la conductividad, el color, el brillo, todas esas son propiedades físicas. No tienen nada que ver. La única propiedad física es la oxidación o la reducción. Los metales se oxidan al perder electrones y los no metales se tienden a reducir al ganar electrones. Clave entonces de la 4, los metales actúan, aquí hay algo importante. Los metales actúan como agentes reductores. ¿Qué es un agente reductor? Un agente reductor es aquel que va a provocar la oxidación, la reducción de algo. Oye, si yo soy un agente reductor, ¿qué significa que sea un agente reductor? Que voy a provocar que alguien se reduzca. Y para provocar que alguien se reduzca, es porque yo voy a tener que lograr eso. ¿Y cómo lo voy a lograr? Dándole electrones, o sea, oxidándome. Gracias, Ana María. O sea, oxidándome. Los metales se oxidan, pero al oxidarse pierden electrones y esos electrones van a ir a otro elemento para que ese otro elemento los gane. En otras palabras, los metales se oxidan, pierden electrones, pero provocan que alguien más se reduzca. Por eso los metales son agentes reductores. Los metales son agentes reductores, porque al perder electrones van a provocar que alguien más gane esos electrones. Van a provocar que alguien más se reduzca. Recuerda que ganancia de electrones es reducción. Por lo tanto, los metales se oxidan y actúan como agentes reductores. Los metales se oxidan y actúan como agentes reductores. Clave de la 4, dinosaurio. Pregunta 5. ¿Qué marcas en la 5? Casa. A ver. Oye, es un elemento que generalmente reacciona con otros no metales. Si te dice otros no metales, significa que el elemento que estás buscando también es un no metal. Primero. Y forma compuestos moleculares. ¿Sí? ¿Qué información te da eso? Enlaces covalentes. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, pero te voy spoileando. Los que forman enlace covalente van a lograr moléculas. Los que hacen enlace iónico no forman moléculas, forman otro tipo de compuestos llamados redes iónicas o redes cristalinas. Una cosa es una molécula y otra cosa es una red iónica. Para que sea molécula, para que sea un compuesto molecular, como dice la pregunta, tiene que haber enlace covalente por compartición de electrones. No te estreses, lo vamos a ver más adelante. Se coloca arriba de los metales alcalinos. ¿Quién es el único elemento que está solito, que no tiene familia, que nadie lo quiere y que está arriba de los metales alcalinos? Está en el grupo... ¿Hidrógeno? El hidrógeno. Hidrógeno. El hidrógeno. El helio está por acá. Es otra cosa. El helio es un gas noble. El hidrógeno es el único elemento que está... Ojo, ojo, ojo. El hidrógeno, y estoy haciendo esta observación, no pertenece al grupo 1A. Está ahí, claro, en la tabla está ubicado acá, pero no pertenece a esta familia. Es solamente un arrimado, pero no pertenece al grupo 1A. No vayas a creer que el hidrógeno pertenece al grupo 1A. El hidrógeno no tiene familia. El hidrógeno no tiene familia.
¿Ok? No tiene familia. Solo en la tabla está ubicado ahí, pero no pertenece al grupo de los metales. El grupo 1A son los metales alcalinos. El hidrógeno no es un metal. Ten cuidado. ¿Listo? Entonces, la respuesta en la 5 es el hidrógeno. Casi. Pregunta 6. ¿Qué marcas? En la pregunta 6, Enano. sí hay que resolver. ¿Qué marcas? Enano. Enano, me dices, ¿no? Oye, criaturita, estos elementos... Casita. Pregunta 6, la respuesta es enano. ¿Qué? ¿Cómo enano? Oye, dice el tamaño, el átomo de menor tamaño. Cuando están hablando del tamaño, están hablando del radio atómico, bacán, del radio atómico. Y te están dando varios elementos. Hay que ubicarlos, ¿ok? Hay que ubicarlos. Entonces, la clave A es el neón. No, ojo, no es el neón. Están usando la configuración abreviada. Así. Ahí está. Ubícalo, por favor. ¿En qué grupo y en qué periodo está él? Ubícalo, ¿sabes ubicar, no? El periodo 3, chévere. O sea, El grupo. 3, 2A. 2A. Recuerda que cuando la configuración acaba en S, eres un elemento del grupo A. Y el grupo coincide con los electrones del mayor nivel, los electrones de valencia. Entonces, él es el elemento del grupo 2A. Ahí está. Entonces, es un elemento que está en el tercer periodo y grupo 2A. Vamos a las otras. El argón. Vamos a la E, la clave E. La clave E dice 1s2, 2s2. La clave E es 1s2. ¿En qué periodo se ubica él? Segundo periodo. Segundo periodo. Segundo periodo. ¿Está? Segundo periodo. ¿Y en qué grupo? 2A. Acaba en S. Ok. Sigue acabando en S. 2A. Oye, mira. Pertenecen al mismo grupo. Y si te das cuenta, todas las claves acaban en S2. 3S2. La clave B dice 4S2. La clave C dice 6S2. Todos acaban entonces en S2, por lo tanto pertenecen al mismo grupo. Todos entonces pertenecen al mismo grupo. ¿Sí? Tienes a la alternativa A, que está en el tercer periodo, grupo 2A, pero estás en el tercer periodo. Luego tienes a la B, que está en el cuarto periodo, mismo grupo, pero cuarto periodo. Tienes a la C, que está en el sexto periodo. Tienes a la D, que está en el quinto periodo. Y tienes, a ver, a la E, que está en el segundo periodo. Todos pertenecen al mismo grupo, a los metales alcalino-térreos, pero están en periodos diferentes. ¿Qué dice la teoría para el radio atómico? Acá está, radio atómico. ¿Qué dice para el radio atómico? Aumenta en el mismo grupo, mira la flechita vertical hacia abajo, o sea, el que está más abajo es el más grandote. De estos tres, ¿quién es el más grandote? La C. El D. ¿Y el más chiquitito? La E, porque mientras más arriba estés, eres más pequeño. Entonces, el radio atómico, estoy usando esta tablita, el radio atómico me dice que en una familia, en una columna, en un grupo, mientras más abajo estés, eres más grande. El más grandote es el C. Y el más chiquitito será, por lo tanto, la E. La clave entonces de la 6 es enano. El más chiquitito es la clave E. Clave entonces de la pregunta 6, enano. Después el argón. Sí, por eso. ¿Dónde está el argón? No he puesto el argón, ¿ah? No, ¿a qué va tu...? Ah, ok, no viste bien. Ya está. Exéresis de adeno. Sí, ya se transformó mi amiga. Pasó de vendedora de hierbas naturistas
a estudiante frustrada de medicina. Criatura de Dios, la pregunta 7. ¿Qué marcas en la pregunta 7? Una bromita, no te lo sientes. Pregunta 7, clave. ¿Qué hay en la 7? Ah, mira. La pregunta 7. Voy a borrar. Ok, espérate, voy a tomar la foto primero. Hay que repasar bastante esto, ¿ya? Un ratito voy a tomar foto. ¿Qué curso tienes ahora? Las 5 recién. ¿Qué fue eso? Ah, ya, tienes que... Después de esto nos toca geometría. ¿Qué fue? ¿Quién gritó? ¿Te estás peleando por Dayanita? ¿Es en serio? Messi, no te sabías los gustos, ¿ah? No pensé que eras así. Bueno, tranquilo, nadie te va a juzgar. No somos quien para juzgar, pero tampoco seas muy evidente, hermano. Trata de guardar las apariencias. Criaturita de Dios, la 7, repito, voy a acelerar un poquito para llegar por lo menos a la pregunta 10 mínimo. Más tenemos que hacer. 7, a ver. Ana María, ¿qué pasó, mamá? Ana María, puedes activar tu micro si deseas. Sí, voy a hacer la 7, tranquila. Sí, hacemos la 7. A ver, en la 7, lo que te están pidiendo es la relación correcta. A ver, la 7 te están pidiendo la relación correcta. ¿Me vas a ayudar? El criptón. A ver, te están diciendo el criptón. Ya, así está. ¿En qué grupo está el criptón? No te piden, no te dicen nada más. No te ponen nada más. O sea, te están hablando del criptón, nada más. El criptón es un gas noble. Y los gases nobles son, ¿de qué grupo? Son elementos representativos. Porque recuerda que está ubicado en el grupo 8A. Y si estás en el grupo A, eres representativo. Todos los del grupo A son... ¿Qué? Todos los del grupo A son representativos. En el caso del criptón, es un gas noble. Los gases nobles, de todas maneras, son representativos. La B. Ubicas a la B. Rapidito ubicamos a la B. Ubicamos a la B, está así. Así está la B. Ubícalo, por favor. Ubícalo. Periodo. Cuarto periodo. Y grupo, ¿en qué grupo está? 1A. Y si estás en A, eres de la familia de los metales. Es un metal. Grupo A son los metales alcalinos. El grupo A son llamados metales alcalinos. Por lo tanto, la B también está mal, porque ahí dice no metal representativo. Falso. Sí es representativo, porque todos los que son grupo A son representativos. Eso está bien. Pero lo que está mal es que digan no metal. Dime. ¿Sale 7C? Muy bien, a ver. Sí, claro que sí. Claro que sí. En la 7 te están hablando de criptón. Ok. Hablando de criptón. Ahí está, criptón. Y 5S2. Ubícalo, por favor. El periodo. Quinto periodo. Y el grupo. Oye, en la configuración acaba en S. Por lo tanto, es un elemento representativo. Y el... Dime. ¿Qué? Pues no. Criatura, ¿qué fue? ¿Querías hablar, creo? ¿Con confianza? Uy, arrugó. Ya bueno. Criatura, el grupo coincide con los electrones de valencia. ¿Cuántos electrones tienen el último nivel? Tiene 2. Por lo tanto, ¿pertenece a qué familia? ¿Qué familia? Alcalinos tercios. Muy bien. Los metales, ojo que son metales,
alcalinotérreos. Pertenece a la... Y son elementos representativos, ¿no? Porque son grupo A. Todo lo que sea grupo A es representativo. A ver, dice que la C es un elemento representativo. Sí, es un elemento. Es un metal representativo. Es un alcalinotérreo. Clave de la 7 es la C. En la D, ¿qué está mal en la D? Ayúdame, ¿qué está mal en la D? ¿Qué está mal en la D? ¿Por qué la D no puede ser clave? Es un elemento de transición. ¿Ves? Porque es un elemento de transición. Claro, Fíjate porque que- es C y D. Porque está acabando en D. Cuando acabas en D, ya no eres representativo. Ahora eres de transición. Oye, yo quiero aprovechar un ratito de tu confianza para que me ayudes a ubicar a este elemento. Solamente para saber si sabes ubicar al elemento. A ver, ayúdame. Ubícalo, por favor. Ubícalo. ¿Estroncio? Periodo y grupo, vamos. Níquel. Cuarto periodo. Cuarto periodo. Cuarto periodo. Cuarto periodo. Cuarto Perfecto. periodo. Cuarto periodo. 8B. Grupo Bra. Ah, muy bien. Oye, ¿cómo calculabas los del grupo B? Sumabas los electrones que tengan esta forma. ¿Recuerdas? Lo vimos ayer, ¿ah? Lo vimos ayer. La suma del X más el Y. ¿Cuánto suman el 2 más el 8? 10. Pero hay un caso muy particular, porque el grupo 8B, ¿cómo sabes que es 8B? ¿Cómo sabes que es B? Porque la configuración acaba en D. Cuando la configuración acabe en D, ya no eres un elemento representativo, eres un elemento de transición, grupo B. Y el grupo lo calculábamos sumando estos dos numeritos. Pero la suma es 10. Claro, acá tienes que recordarte que el grupo 8B tenía 3 columnas. La octava, la novena y la 10ª columna pertenecían al grupo Eran 8B. ferromagnéticos. Muy bien, qué talentosa, por Dios, qué talentosa. Excelente. Son ferromagnéticos, como dice nuestra talentosa amiga que acaba de comer su almuerzo. Nuestra amiga Roxana dice, son ferromagnéticos. Criatura, yo le puedo poner, en vez de 8B, le puedo poner otro nombre. ¿Qué columna es? Gases nobles. ¿Cuánto suma? Columna 10. Es la columna 10. Muy bien, hermano. Es la columna. ¿Ok? Grupo 8B o también la columna 10. Recuerda que el 8B abarca 3 columnas. La octava, la novena y en este caso la 10ª. Perfecto. Vamos bien. Es un metal de transición, ¿no? No es representativo. Los del grupo B son metales de transición. Por eso está mal esa preguntita, esa clavecita. No puede ser esta porque esto no es un representativo, es de transición. Criatura de Dios, pregunta 8. Ah, mira. Diablito. La 8 está sencilla. ¿Clave de la 8? Diablito, profe. Diabético, ¿no? ¿Diabético? La B. Bebecita. Ah, perdóname. A ver, Bebita, profe, bebita. Bebita, ¿no? Claro que sí. Simple y sencillo, la 8. Por si es que no la tienes claro todavía, si es que todavía no la ves, recuerda, el estaño en su estado fundamental. Ojo, estado fundamental, o llamado también estado basal, significa que no tiene energía excesiva y no está excitado. ¿Sí? Eso significa estado fundamental o basal. No hay una excitación. En su estado fundamental, entonces, el estaño tiene esta configuración. Están usando, me parece, al criptón, sí, ok, al criptón 36, y luego dice que 5S2, 4 de 10 y 5P2. Criatura de Dios. Periodo. ¿Cuál es el periodo? El periodo es el mayor nivel que veas. ¿Cuál es el mayor nivel?
el quinto nivel. Así que estás en el quinto periodo. En la quinta fila. En la quinta fila. Grupo, ahora, el grupo es muy importante. Tienes que estar, pero un experto, un trome bien, pero bien entrenadillo en calcular grupos. Fíjate que el elemento acaba su configuración en P. Y si es P, si es S o es P, eres un elemento representativo, eres un grupo A. Gracias Ana María, muy bien. Eres un grupo A. Ahora, el grupo lo calculas como los electrones de valencia, los electrones del último nivel. ¿Cuál es el último nivel? El quinto. ¿Cuántos electrones hay en ese último nivel? 4. Hay 4. Por lo tanto, estás en el grupo 4A. Grupo 4A. Ahora, pero grupo 4A lo puedo escribir de otra manera. En vez de poner 4A, ¿qué puedo poner? Columna ¿Qué 14. columna? 14. 14. La 14ª columna. Grupo 4A o 14. ¿Qué familia? ¿Qué familia? Carbonoides. Gracias, mamá. La familia de los carbonoides. Eso es todo lo que tienes que hacer en tabla periódica. Saber ubicar los elementos. Carbonoide 4A a la gran familia de los carbonoides. Clave entonces de la 8. Besito. Pregunta 9. Pregunta 9. Dime, mamá. C. ¿Qué sale la 9? La C. La C. ¿Alguien tiene problemas en la 9? ¿O la paso nomás? ¿Alguien le falta la 9? Avísame. Cirugía de esta. Pásela nomás, profe. La paso. Perfecto. Ya está. La C, gracias. La 10. Dedo. Dedo, me dices. A ver, espérame. Ajá. La 10 sale dedo. Un átomo en su estado basal tiene como configuración 5s2 y 4d3. Clave entonces, dedo. ¿Alguien tiene problemas en la 10? La 8, me dice mi amiga Mireya. La 8 sí la hicimos, creo. Sí, acá está la 8. Grupo 4A, y que estás en el quinto periodo. La clave de la 8 B. sería la B. La clave de la 8 sería la B, amiga. Sí dijimos la clave, ¿ah? Ya está, muy bien. Pregunta 11. Pregunta 11. ¿Cuál era la clave de la 9? A ver, la clave de la 9 era C. C. la C. La C. ¿Alguien tiene problemas con la 9? ¿Quieres que haga la 9? O perdón, la 10. ¿9 o 10? No, Ninguno. profe. Muy bien, Macarena, gracias. La 10, ok, Bruce, chévere, gracias hermano. La 10 entonces para nuestro buen amigo Bruce. Así cuando preguntas, cuando pides, bacán. Da ganas de trabajar porque por lo menos siento que hay interés en aprender. Siento que tienes la necesidad de tratar de resolver alguna dudita que te ha quedado por ahí y esto dice mucho de ti. Muy bien, Bruce, gracias hermano. La 10 dice, un átomo en su estado basal. Que no se te olvide, criaturita, que estado basal es la palabra que le damos a los átomos cuya configuración es la de siempre, la normal, la de toda la vida. El estado basal, en otras palabras, es que no está excitado. Es la configuración normal. Cuando te dicen basal o fundamental, se refieren a eso, ¿ok? O sea, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Dice que este átomo en su configuración tiene esta configuración. Hay 36 electrones que están aquí condensados y resumidos en el criptón. Recuerda que el criptón tiene un Z de 36. Y después de eso hay 5 S2 y 4 D3. Te están pidiendo en esta preguntita su periodo y qué elemento es. A ver, hermano, el periodo es el mayor nivel que ves. Y el mayor nivel es el quinto. Por lo tanto, está en el quinto periodo. Ahora vamos al grupo. Inteligentemente, mi amigo
mi amigo Bruce, inteligentemente, se da cuenta de que está acabando en un subnivel de tipo D. Entonces, los que acaban en D, pertenecen a los famosos grupo B, a los metales de transición. Ya no es A, porque estás acabando en D. Cuando acabes en subniveles D, eres del grupo B. ¿Y cómo calculas el grupo? No sé si recuerdas esto, mi hermano Bruce. No sé si recuerdas esto. Sumas el X más el Y. La suma del X más el que tengan esta forma, mira, compáralos, Si él es 5, él es 1 menos. 5, él es 1 menos. 4. Sumas entonces el X más el Y. ¿Cuánto suman el 2 más el 3? Suman 5. Por lo tanto, estás en el grupo 5B. Y los del 5B son metales de transición. Todos los del grupo B son llamados metales de transición. Entonces vamos a resolver la pregunta. Periodo. Periodo quinto. Y será un metal de transición. Quinto metal de transición, donde hay esa clavecita en la clave D. Amigo Bruce, ¿se entiende, amigo? Sí, profe, gracias. Bruce. De nada, mi hermano. Listo, criaturita. Creo que hasta ahí. La 11. La 12. Están fáciles las preguntas, Donde sí se te va a hacer más tedioso y te voy a sugerir que las resuelvas en casa es en la primera parte, la página 68, si no me equivoco. No están complicadas, pero sí medio laboriositas. La 11. Carlita, hacemos la 11. Ok, la 11. A ver, ¿qué dice? Besito. Ok, mi amigo Tabesucón, clave de la 11 exactamente, como dice mi amigo, la 11 es besito. La 11 es besito, ¿sí? Carlita, ¿hace falta eso? ¿Lo resolvemos? A ver qué dice la 11. Sí, creo que sí. Creo que sí. ¿Voy a hacer la 11? Sí, voy a hacer la 11. A ver, criaturita. En la 11, así al toque, dice lo siguiente. Si los números cuánticos del último, mira, el último electrón de este catión, es un catión divalente. Y dice que los números cuánticos del último electrón son 3, 1, más 1 y menos 1 medio. Estos son los números cuánticos del último electrón, pero del catión, no del átomo neutro, del catión. Así que necesito reconstruir su configuración electrónica. Reconstruye, por favor, la configuración electrónica. Hasta ahí tienes que llegar, 1s2, 2s2, 2p6, 3, llegué al nivel 3. Este 3 es el nivel, ya llegué. Pero este es el subnivel. Y recuerda que si es 1, es subnivel de tipo P. O sea, debo llegar al P. Ahí está. Mira, llegué al P. Llegué al P. Ya estoy en el P. Ahora, recuerda que el tercer numerito es el número cuántico magnético. P tiene 3 orbitales. Ahí está. El -1, el 0 y el +1. Dice esta información que el electrón, el último electrón, tiene que estar en el orbital +1 medio, o sea, aquí. Aquí tiene que estar. Y además dice que tiene que estar de cabecita. Entonces, cuando rellenes los electrones, siguiendo los principios, primero en un sentido y luego regresas en otro sentido. El último electrón es este, que está cumpliendo con esta información. Tercer nivel, subnivel P, está en el orbital +1 y encima está de cabecita. ¿Qué significa eso? Que aquí hay 6 electrones. Entonces, te están diciendo, con esta configuración, tú puedes concluir lo siguiente. Hay 10, hay 18 electrones. Mira, 2, 4, más 6, 10, más 2, 12, 12 más 6, 18. Hay 18 electrones. Entonces, criatura, dices, el X más 2 tiene 18 electrones. Con la cantidad de electrones, ¿tú me puedes decir el Z? Sí, claro.
Porque tiene 18 electrones perdiendo 2. Como neutro, entonces, el Z debe ser 20. Ah, ya. Entonces el átomo neutro tiene que tener 20 protones y 20 electrones. Ahora, en la 11 te piden ubicar al elemento X. Entonces, ubicas al elemento X. Lo puedo haber hecho acá de frente, ¿ah? Lo puedo haber hecho de frente ahí. Haz la configuración para 20, la misma historia. Lo debes hacer de frente, ahí nomás. Solamente que para no escribir en una sola parte y no confundirte, voy a volver a hacer ahora del neutro. Ahí está. Esa es la configuración del neutro. En otras palabras, el neutro que acababa en 4s2, al perder 2 electrones, se pierden estos acá y te queda 3p6. Mira, es lo mismo, ¿ve? Ahí está. Al perder electrones, al perder 2 electrones, tiene esta configuración. Como neutro, esta es su configuración original. Ubícalo, por favor. ¿Cómo lo ubicas? A ver, ubícalo, por favor. Ya le devolviste sus 2 electrones que había perdido. Ahora ubícalo. ¿Periodo? Periodo. Cuarto. Y grupo. Acabas en S. Eres un elemento representativo. ¿Y cuántos electrones en el último nivel? En el nivel de valencia, solo 2. Eres un elemento del grupo 2A. ¿Y cómo se llaman los del grupo 2A? Metales alcalinotérreos. Clave, entonces, besito en la pregunta... no, perdóname. Sí, está bien. Besito en la pregunta 11. Y ahora sí, criatura de Dios, tienes clases de geometría. No quiero abusar del tiempo de los demás. Criatura, hasta aquí te he ayudado. Gracias por tu tiempo, gracias por tu atención. Gracias, Ian. Gracias, profe. Miguelito. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. Gracias, profesor. Bendiciones. No, Jessica, cuídense mucho, por favor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. La siguiente clase te doy tus demás clases. ¿Ya? Tengo todas las Profe, clases. hasta luego.